El presente episodio busca romper paradigmas, ideas que se van transmitiendo de generación en generación, ideas que nos ha impuesto la sociedad de que la mujer está destinada solo al trabajo de hogar. Invitamos a la doctora Susana Carmina Herrera Horta, especialista en medicina del enfermo en estado crítico, que nos platica cómo ella logra un balance entre su vida personal y profesional. Cómo es ser madre de trillizos de 3 años, de una bebé de 2 años, esposa, doctora, hija, etc. Cómo se alcanza la felicidad con la realización personal en todos los ámbitos y cómo, siendo mujer, se puede tener una vida profesional y de familia plena. Bienvenidos a un episodio más de Entre Colegas. Hola, ¿qué tal, colegas? Muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el horario que estás escuchando esta publicación. Es para mí un placer estar de nuevo con ustedes, la doctora María del Carmen, para presentarles el día de hoy a una colega mujer, la doctora Susana Carmina Herrera Horta, especialista en medicina del enfermo en estado crítico por el Instituto Mexicano del Seguro Social, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Actualmente es médico adscrito en la Unidad de Cuidados Intensivos Postquirúrgicos de la UMAE 34 y en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos Christus Muguerza, Hospital Vidriera. Buenas tardes, doctora Susana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Susana, ¿por qué decidiste estudiar medicina? Bueno, principalmente yo creo que tuve una influencia muy fuerte de mi papá. Mi papá es médico familiar y durante toda mi vida siempre estuve rodeada de cuestiones médicas, ¿no? Mi mamá trabajó en un hospital durante toda su vida y entonces eso yo creo que generó en mí una, cierta influencia y una curiosidad. Normalmente para mí era totalmente habitual que hubiera estetoscopios, batas, cosas de hospital, ¿no? Y eso creo que marcó mi infancia, aunque durante mis primeros años de infancia y secundaria no pensaba yo ser doctora, y yo creo que esto se decide ya en los últimos años, en el último año de la secundaria, porque principalmente tenía la curiosidad de conocer el funcionamiento del cuerpo humano, y eso fue lo que me hizo decidir estudiar medicina. ¿Nunca dudaste? Una vez que tomé la decisión, no. Ya en secundaria decido estudiar medicina, se lo comento a mis papás y entro a la preparatoria técnica médica. Con el afán de ver si esto era lo mío, si adentrarme ya un poquito más en el ambiente médico y tomar una decisión posteriormente. Una vez que terminara la prepa ya iba a decidir yo si sí iba a ser médico o no. Para los que nos escuchan que quizá no estén relacionados con el área de la medicina, ¿qué es la preparatoria técnica médica? La preparatoria técnica médica es una preparatoria pública de la Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene a su vez un bachiller técnico médico en diferentes especialidades. Hay desde embalsamamiento, hay técnico dental, hay enfermería, hay terapia respiratoria, rehabilitación. Son varias técnicas las que abarca. Entonces, cuando yo entras tú a la prepa y el primer año es tronco común. Se lleva el bachiller normal, que la preparatoria normal. Después llevas un bachiller técnico médico, donde ves materias como bioquímica, anatomía, fisiología, a un nivel básico de preparatoria. Y en el tercer semestre, ya en el primer año, al final del primer año, tú aplicas o decides qué técnica te llama la atención. En mi caso, yo decidí algo que fuera directamente al hospital y me decidí por lo que viene siendo la técnica en enfermería. Una vez que terminas la preparatoria, ¿entras a la Facultad de Medicina? ¿Tú estudiaste en la uni? Sí, estoy en la uni. En el sexto semestre tengo ahí algunas dudas respecto de, sobre todo los miedos, que muy probablemente la mayoría de los que vamos a ingresar a una facultad, yo creo que cualquier persona que va a hacer un examen de admisión puede tener un poquito de temor y decir, ay, voy a salir seleccionado o no.
Entonces, pues hice ahí una introspección y dije, voy a apostar todo y voy a presentar para el examen de medicina. Presento y afortunadamente soy seleccionada en la carrera, y en el año 2001 empieza pues mi primer semestre de medicina, ¿verdad? Durante tu carrera, Susana, ¿en qué momento decidiste la especialidad que actualmente tienes? Fíjate que yo cuando decidí estudiar medicina, yo decía que iba a ser ginecóloga. Toda la vida empecé ginecóloga. Inicié medicina diciendo que iba a ser ginecóloga. Cuando llego a las materias de introducción a la clínica y todo, todavía seguía pensando que iba a ser ginecóloga. Pero cuando entro a las materias ya de cirugía, medicina interna, las materias ya clínicas con rotaciones y todo eso, me doy cuenta que en la cuestión quirúrgica como que no era lo mío, la verdad. Y la cuestión clínica me llamaba mucho la atención. Recuerdo que cuando estaba en medicina interna 1, rotas por hemato, por gastroenterología y por endocrino. Y yo pasaba de rotación en rotación y decía, es que voy a ser gastroenteróloga. Y luego decía, no, o sea, voy a ser hematóloga, esto es lo mío. Y roté por endocrino y decía, no, en la endocrino es lo mío. Entonces la materia clínica en realidad me llamaba mucho la atención. Termino yo medicina, me voy al servicio completamente convencida que iba a ser internista, cardióloga, intervencionista. Esa era lo que yo iba a hacer de especialidad. En el servicio social, empiezo a ver diferentes opciones cuando me toca inscribirme en el nacional y decido inscribirme a medicina interna. Tuve dudas entre anestesiología, entre urgenciología y en medicina interna, pero me decidí por medicina interna, todo en el ambiente clínico. Cuando se abre la convocatoria para el Seguro Social, ahí vienen las opciones de hacer medicina interna, pero venía una opción donde te podías hacer una derivación, es decir, hacer 2 años de medicina interna y luego derivarte a una subespecialidad o a una especialidad como tal. Y luego, pues yo decía cardiología. Pero me empiezan a tener dudas cuando leo en las opciones, en la lista de opciones, medicina del enfermo en estado crítico. Yo dije, wow, eso se lee espectacular, ¿no? Claro. Entonces, tuve dudas y platicando con un amigo que es nefrólogo, él ya titulado en ese entonces, platicando me dice, bueno, ¿qué te gusta? Entonces yo le empiezo a explicar, ¿no? Lo que me gustaba a mí, el paciente, el hospital, etcétera, etcétera. Y me dice, no, tú tienes toda la pinta de intensivista. Y yo, de verdad, ¿no será muy difícil? Pues sí es difícil, pero está súper bien. Pero yo le decía, es que no me quiero centrar tampoco en un solo órgano. O sea, porque si yo soy cardióloga, pues nada más corazón. Me dice, no, o sea, es que intensivos es súper completa, ves de neuro, ves de neumo, ves de todo. Y si quieres corazón, vas a tener infartados y operados y todo, ¿no? Entonces, digo, ¿de verdad crees que yo pueda ser intensivista? Porque se oye como que difícil. Dice, no, de verdad yo creo que estoy seguro. Y entonces al otro día aplico a medicina del enfermo en estado crítico y así fue como tomé la decisión un poquito arbitraria y un poquito pues sin saber, porque yo lo único que sabía de la terapia intensiva era lo que había llevado en medicina como estudiante, que es pasar con los neurocirujanos y nada más, ¿no? Yo recuerdo, yo estudié también ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. No rotamos como tal en algún momento por una unidad de cuidados intensivos. Si tu paciente, si estaba a cargo de cardio y lo tenían ahí, ibas y veías como que alguna indicación y regresabas. O sea, de hecho estaba como que muy prohibido la entrada, ¿no? Así es, yo lo que más recuerdo era a pasar con los neurocirujanos a la terapia posquirúrgica del HU y verlos ahí, pasarles visita, pero pues como estudiante, por encimita nada más, no un manejo de un paciente de terapia intensiva como lo que es. Después me voy a Torreón, ahí hago los primeros 2 años de medicina interna y terapia intensiva era servicio del R3. Entonces, cuando yo llego el 1 de marzo del 2011 a la Clínica 25, era la primera vez que yo pisaba una terapia intensiva como residente formal. Ya como R3. Como R3 o como R1 de terapia, ¿verdad? Entonces, realmente yo no conocía la terapia intensiva y la primera semana para mí fue un golpe bastante fuerte porque yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Los pacientes están bien graves.
Pues sí, es una UCI, ¿no? O sea, pero conforme fue pasando el tiempo, me empecé a dar cuenta que era mi lugar. Definitivamente la UCI para mí es mi lugar. No hay otro lugar del hospital en el que no disfrute estar o en el que disfrute estar más que la UCI. Definitivamente la UCI para mí es como magia, es como música para mis oídos, esos monitores y esas alarmas y todo realmente me gusta y disfruto mucho estar en la terapia y la ayuda que se le da a los pacientes es bastante grande, no es no sé, es muy bonito. Para mí es muy bonita la terapia intensiva y el manejo de los pacientes. Ay, Se te cristalizan los ojos de emoción. Porque claro, lo que hacemos por la gente de verdad es excepcional. Y sabes que esa fue una de las causas por las que decidimos escogerte a ti, porque son muy pocos los médicos especialistas en el enfermo en estado crítico, que son los intensivistas. Yo conozco muchos compañeros, colegas de nosotros, que a lo mejor son médicos internistas, médicos cardiólogos y trabajan en una UCI, pero no tienen esta especialidad. Entonces, ¿el médico intensivista es un especialista o es un subespecialista? En mi caso, yo no me puedo adjudicar el título de subespecialista, porque no terminé una especialidad troncal. El Seguro Social maneja estas situaciones en las cuales, por logística, por cuestiones ¿cómo se llama?, de contratación de bases y todo eso, y por sus requerimientos, como se dice, por necesidades del instituto, tiende a solicitar 2 años por lo menos de medicina interna como especialidad troncal y posteriormente tener lo que viene siendo la especialidad de medicina del enfermo en estado crítico. En mi caso yo soy intensivista, mi título es de medicina del enfermo en estado crítico. Sin embargo, la formación de un intensivista es así como yo, que es pues pura, como a veces le decimos nosotros, pero también los médicos internistas pueden terminar 4 años de medicina interna y posteriormente hacer la subespecialidad. Ellos pues sí son considerados subespecialistas. También los anestesiólogos pueden hacer la subespecialidad y los urgenciólogos. Los urgenciólogos terminan sus 3 años, al igual que los anestesiólogos, y posteriormente se van a una subespecialidad en medicina del enfermo en estado crítico. La especialidad, a final de cuentas, es muy joven todavía, es una especialidad que se considera relativamente joven. En ciudades grandes como Monterrey, incluso Ciudad de México, hay pocos, si lo comparamos con los pediatras o con los cardiólogos. ¿Hacen falta? Era mi siguiente pregunta. Hacen falta todavía. Estamos en una época donde hay, hay todavía déficit de médicos intensivistas, donde la terapia, el intensivista todavía no está totalmente reconocido como tal, ¿verdad? Hay muchas especialidades que pueden todavía ocupar nuestros lugares en los hospitales, pero eso yo creo que con el tiempo poco a poco va a ir cambiando, definitivamente sí. Y con el aprendizaje que vayamos teniendo de que existe esta especialidad, sí, de que no solamente es como tú dices, es un puesto que lo adquiere cualquier especialista o subespecialista de medicina interna, sino que en realidad es una especialidad como tal. Así es. Que ese departamento está diseñado para que un especialista adquiera ese puesto. Así es, tenemos un entrenamiento que es diferente del médico internista. El médico internista en su especialidad hace rotaciones dentro de la terapia intensiva, pero para nosotros son 2 años intensos o son 2 años completamente apegados y enfocados en el manejo integral del paciente grave. Entonces, sí, el adiestramiento pues es diferente, ¿verdad? Y voy a hacer una pregunta un poco fuerte en este quizá ambiente que se está viviendo actualmente en México. Pero, doctora Susana, ¿cómo fue para ti el ser mujer, el llegar a esta especialidad? Porque hay ciertas especialidades que, por ejemplo, dicen, pues un ginecólogo, pues una mujer, un pediatra, pues a lo mejor una mujer, un médico familiar, a lo mejor una mujer. Esta especialidad que, pues, si lo podemos ver así, tiene ciertas áreas quirúrgicas sencillas, tal vez un catéter o algo, pero la mayoría de las veces estás, como bien mencionabas ahorita, frente a monitores, encerrada en cubículos con pacientes muy graves, manejas mucho estrés. ¿Cómo fue para ti
para tu pareja, para tu familia, para tus papás, para el entorno en el que vivías, decirles, voy a ser intensivista? ¿Cuál fue la reacción de todos? ¿Cómo has vivido esto? Bueno, yo creo que afortunadamente de mi familia he tenido mucho apoyo de mis papás desde que inicié la carrera. Mi mamá y mi papá al principio como que medicina, o sea, mi papá siendo médico, mi mamá viendo cómo viven los doctores y todo eso, como que, ay, mijita, no, ¿verdad? No hagas eso, haz otra cosa. Pero conforme vieron que yo estaba convencida de lo que quería, pues yo creo que ellos dijeron, pues esta va a hacer lo que se le dé su gana siempre y va a poder lograrlo a final de cuentas. Una cosa que yo tengo que recalcar y sí, eso quisiera que pues se supiera es que el Instituto Mexicano del Seguro Social yo lo considero una de las instituciones con más equidad. Es decir, te pagan lo mismo siendo hombre, siendo mujer, realmente no hacen una elección por tu género, o ni por nada, ni por tus preferencias, ni por tu nivel socioeconómico. Realmente en una gran parte es o por tus capacidades, o por los exámenes, o pues porque te toca así. Entonces, el instituto en eso es bastante gentil, ¿no? Entonces, cuando a mí me toca hacer medicina interna, pues ya iba derivada, no me pusieron ningún pero, yo no he visto en ninguna situación dentro de la institución. Sin embargo, sí es difícil para una mujer poder manejar la especialidad. Porque la especialidad es demandante. Un paciente grave es demandante. Un pase de visita en la medicina privada te puede tomar, si bien te puede tomar 15 minutos, te puede tomar 3 horas. El pase de visita es 24/7, siempre tienes que estar ahí. Incluso dentro de la institución, en tu horario de trabajo, puede haber días muy, muy tranquilos, pero puede haber días muy movidos en los cuales, pues a veces estás muy ocupada y la carga mental o la cuestión mental, el cansancio mental, la fatiga mental que te genera un paciente grave sí es bastante intensa, ¿no? Platicábamos ahorita fuera de micrófonos, ¿no tienes normalmente residentes ahí contigo? En la institución, bueno, en el hospital privado no, en la institución solamente son rotatorios, o sea, hay veces en las que van, hay veces en las que no van. Entonces, bien sabemos que en muchos hospitales, hay ciertos hospitales que se mueven por el residente. En el caso de nosotros, de la unidad donde yo trabajo, es una de las pocas unidades en las que no se mueve así. Entonces el adscrito, mis compañeros y yo, pues tenemos una carga laboral importante en cada uno de los turnos y aprendimos a trabajar así. Hemos aprendido a trabajar así, que cuando hay más de 2 residentes rotando decimos, oye, estamos de lujo porque hay residentes. Siempre es bueno tener residentes. Yo creo que es muy útil, no solo porque te ayudan, porque sí, te ayudan muchísimo, pero también te hacen ponerte las pilas para actualizarte, te hacen estudiar, claro. Porque luego ya te preguntan y tú dices, ay, ya se me olvidó, eso era de la guía de qué año, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que tener un residente ahí contigo, a un estudiante, es más gratificante para ti porque te estás actualizando constantemente. Yo creo que sí, yo creo que más de lo que yo les pueda enseñar a los residentes, yo creo que ellos me enseñan más a mí, y siempre les digo, díganme qué más, porque ahorita yo no tengo tiempo de leer mucho, así que díganme todo lo que saben para ver qué puedo investigar. Entonces, eso es como más o menos el ritmo de vida de un intensivista. Sí es pesado, pero creo que, pues, si te gusta, no lo sientes tanto. Digo, hay días malos también, los que dices tú, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero a final de cuentas, bueno, es muy gratificante personalmente, ¿no? ¿Cómo es la vida de un intensivista en un área de cuidados intensivos? Híjoles, lo bonito, bueno, lo que a mí se me hace bonito es el factor sorpresa. O sea, nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes en ningún lado qué va a pasar, pero a lo mejor en ciertas especialidades como de consulta, pues tienes tus pacientes y ya consultas, tienes una interacción con el paciente, pero en la unidad de cuidados intensivos tú puedes llegar y decir, ay, está lleno, hay 18 pacientes y me tocan 5, me tocan 4. Pero los 4 están estables, graves, pero están estables. Entonces nada más es continuar el manejo, lo llevas tranquilo y ya. O sea, es un día tranquilo. Hay días en los que tienes un paciente, pero ese paciente te consume todas las energías, el paciente está sumamente grave y con un solo paciente, pues
ya te desgastaste, ¿no? Hay días en los que todo parece estar bien y de pronto algo sale mal. Entonces, esa es la formación del intensivista, estar preparado para cuando las cosas salen mal. ¿Cuál es tu función? Por ejemplo, en la UMAE 34, donde estás en cardiología. Sí. ¿Cuál es la función que ejerces tú en la unidad de cuidados intensivos? Ok, mi puesto es como médico adscrito. Rapidito yo llego. Obviamente veo qué pacientes me han designado. Normalmente vemos aproximadamente entre 1 y 5 pacientes, es más o menos lo que vemos. La unidad de cuidados intensivos postquirúrgico es una unidad muy peculiar porque, como su nombre lo indica, ve pacientes posoperados. Es decir, posoperados de corazón, de vasos sanguíneos o de pulmón. Esa es una UCI que se llama posquirúrgica y que es muy específica porque hay otras unidades que son polivalentes y que tiene otro tipo de pacientes. Los míos, en general, los pacientes que vemos en la terapia intensiva posquirúrgica son pacientes muy dinámicos. Entonces, muchos pacientes están muy estables y entonces se mueve rápidamente y vemos un número grande de pacientes. Yo llego, veo qué pacientes me tocaron, me voy, pregunto normalmente a mi jefe o a las enfermeras o al médico que si alcanzo a ver al médico de noche, cuál es el más grave, o ahí a veces nos ponen ahí un asterisco de que es el más grave. Normalmente, en el famoso cambio de guardia. En el cambio de turno, en el cambio de guardia. Entonces, normalmente ya sabemos quiénes son los más gravecitos. Entonces, ahí, pues le das prioridad a esos, ¿no? Vas viendo, le das el manejo, vas y revisas al paciente, ves cómo estuvo. Nosotros nos manejamos mucho por tendencias. Cómo estuvo el paciente en tantas horas, en 12, en 8, en 6, en 24 horas, dependiendo cómo estuvo la frecuencia cardíaca, los signos vitales en general, los volúmenes de orina, cómo está ciertos exámenes de laboratorio que pedimos nosotros, y basado en eso vamos dando cambios al manejo o mantenemos el manejo. Podemos hacer procedimientos, normalmente en la mañana es donde se toman ciertas decisiones, porque también, como hablando en institución, es cuando más facilidad tenemos para poder acercarnos a los diferentes servicios auxiliares, como pues laboratorio, radiodiagnóstico. Pasamos visita, paso las indicaciones, hago las notas y damos información. Eso es más que nada lo que se hace durante el transcurso de un turno. También van incluidos los procedimientos en caso de que se hagan los procedimientos. Abrimos preguntas al público sobre qué querían conocer sobre tu especialidad. Y una de las preguntas que te quiero compartir que nos hicieron fue: ¿qué tan fácil es darse cuenta si le estás ayudando o solo estás prolongando la agonía del paciente? Es una pregunta bastante buena. Es complicado. Conforme vas aprendiendo y teniendo experiencia, yo creo que vas adquiriendo ese sentido común. Hay diferentes scores de evaluación donde el paciente, haciendo ciertas mediciones, nosotros podemos obtener escalas pronósticas, tanto de mortalidad como de pronóstico funcional. Podemos basarnos en eso. Definitivamente está totalmente indicado basarnos en esas escalas. También en la evolución clínica del paciente. Cuando tú tienes un paciente a tu cargo diferentes días o varios días, uno va viendo esas tendencias que mencioné, y se va dando cuenta cuando el tratamiento realmente está haciendo un efecto positivo o realmente solamente estamos alargando una agonía. En ese caso, en algunas ocasiones, pudiéramos decir, ¿sabes qué? Ya no hay más que hacerle al paciente, podríamos ya no hacer más procedimientos que puedan alargar esa agonía, ¿no? Realmente creo que cuando vas teniendo un cierto sentido, una cierta experiencia, puede ser que se facilite un poco, pero siempre yo creo que basado en la evidencia, basado en las guías, va a depender mucho del tipo de paciente. El tipo de paciente, el pronóstico funcional, si es un paciente que tiene comorbilidades, que estaba previamente enfermo. Por ejemplo, los pacientes politraumatizados, que normalmente son jóvenes, que normalmente su único problema es que se cayeron, que chocaron. Esos pacientes tienen buen pronóstico y a veces, aunque se vean que están muy, muy mal, pueden salir adelante.
Entonces nosotros vamos evaluando poco a poco cómo el paciente va evolucionando y te vas dando cuenta de que el paciente puede mejorar o no. ¿Y ustedes les toca hablar con el familiar o ustedes hablan con su médico tratante que es neurocirujano No, perdón, nosotros hablamos directo con el familiar. Normalmente cuando hay pacientes en los cuales nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya no hay más que hacerle, el paciente está en agonía, es cuestión de tiempo, pues sale uno a hablar y a decirle a los familiares que estén listos, que estén preparados, porque realmente ya el manejo que se le ha brindado no ha sido el adecuado, o mejor dicho, no que no ha sido el adecuado. La respuesta al manejo no es la adecuada cuando tienes un manejo que ya está, como dijéramos, al tope, ¿verdad? Entonces, ese paciente pasa a ser perdón que te interrumpa. El paciente le operó neurocirugía, el paciente ya está a tu cargo. Tú eres un médico tratante en ese momento. Dentro de la terapia intensiva, sí. Dentro de la terapia intensiva. Las decisiones dentro de la UCI se toman por parte del intensivista. En la medicina institucional, las cuestiones quirúrgicas las toma el médico tratante. O sea, en este caso, pues si es un cirujano general, un cirujano cardiovascular, un neurocirujano, las toma el cirujano o el médico tratante. Sin embargo, aquí es bien importante resaltar la cuestión multidisciplinaria que el equipo que podemos hacer con los cirujanos, porque si yo no tengo preparado a un paciente para que pase a quirófano, probablemente la cirugía no vaya a resultar útil, ¿sí? Y si yo tengo muy inestable a un paciente o a lo mejor esa cirugía que el cirujano quiere hacerle, no le va a beneficiar un poco en ese momento específico, yo puedo decirle al cirujano, ¿sabes qué? Dame chance, vamos a trabajar con él el día de hoy y mañana voy a tratar de mejorar las condiciones para que lo pases de una forma más segura, ¿verdad? Siempre pues viendo el beneficio del paciente. Entonces, siempre es cuestión de ese trabajo multidisciplinario entre las especialidades, es indispensable. Una buena comunicación también. Sumamente es lo más importante. Tener una buena comunicación entre los tratantes, ¿no? Entre el médico intensivista, entre los interconsultantes incluso, porque a veces pues le pides interconsulta pues al urólogo o al nefrólogo o al endocrinólogo, y también hay que tener cierta comunicación y estar abiertos a la crítica, estar abiertos a las opiniones, estar abiertos a las opiniones de los demás tratantes y tomarlas en cuenta siempre para el beneficio del paciente. Hasta este punto de la entrevista, Susana, ¿algo que quieras agregar? Pues hablando en cuestión del manejo multidisciplinario, yo creo que es indispensable, no solamente en la terapia intensiva, sino en cada una de las especialidades médicas, en cada uno de los consultorios, en cada uno de los hospitales. Yo creo que hay a veces una lucha de egos importante, y creo que yo siempre he pensado que eso no lleva a nada bueno, al contrario, hay que tratar siempre de ser abiertos a las opiniones de los demás y tratar de siempre actuar en el beneficio del paciente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Yo, por la especialidad que ejerzo, que es la medicina familiar, también tenemos que tener un trabajo multidisciplinario porque vemos todo el entorno, no solamente vemos al paciente, sino vemos toda la familia, toda esta carga familiar que trae el paciente, aunque venga él solo a la consulta, y después todo lo que hay que resolverle en el paciente, que si ocupa un envío oportuno, que si ocupa que en realidad solo tú como su médico familiar lo trates, pero sobre todo la buena comunicación. Eso qué bueno que haces énfasis ahorita, porque yo que trabajo también con médicos de pregrado, me he dado cuenta que de repente se va perdiendo un poco dentro de los hospitales. O sea, como que existe un poco es mi paciente, es mío, este caso está muy interesante, yo lo voy a presentar y no se lo comento a nadie más. Y de repente lo presentas y, chin, sí, pude haber hecho esto más, o a lo mejor ese tratamiento hubiera sido el correcto, o quizás si se lo hubiera comentado a un endocrino. Entonces, tienes toda la razón. Yo creo que todas las especialidades tenemos que darnos la mano, tenemos que acompañarnos y no solamente anotar lo que creemos en el expediente, sino de repente, pues, si estás en el mismo hospital
Oye, sube y platícale al doctor, oye, ¿sabes qué? Tengo este paciente, ¿qué opinas? No nada más hacer las interconsultas por expediente o por hojita. Ah, me trajeron otra interconsulta, no. O sea, si nos topamos de frente, si ya nos estamos saludando, tengo este paciente, ocupo que me ayudes y platicarlo, ¿no? Para, como tú dices, beneficio del paciente finalmente. Así es, y yo creo que eso es bien importante. A veces el intensivista está tan adentro de la UCI y que no sale y no nada, y a veces puede aprovechar a salir y ir con el cirujano, ir al quirófano, ir con con el nefrólogo, etcétera, etcétera, y poder platicar el caso. Incluso algo bien importante y que no lo mencioné, la comunicación con la nutrióloga, con el de rehabilitación, con las enfermeras. Sumamente importante tener una buena comunicación con las enfermeras, porque a final de cuentas ellas son las que están al 100 con el paciente, y si no tienes una buena relación con ellas, una buena comunicación, una buena explicación de por qué estás haciendo las cosas, que no nada más las estás haciendo porque sí, ellas van a entender perfectamente que ciertas cosas que les estás pidiendo, que a veces es cargarles un poquito la mano, es a favor del paciente y es por algo y está documentado, etcétera, etcétera. Entonces sí es bien importante tratar de mantener una buena comunicación entre todos los servicios. Algo muy simple es, por ejemplo, que hacemos nosotros en la UCI, en el instituto, es las tomografías. Es muy fácil para nosotros hacer la solicitud de TAC y decir, llévalo con el radiólogo, pero no. Es más fácil para mí y para mis compañeros, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a rayos, me toma 10 minutos, pero le explicas al radiólogo por qué quieres determinado estudio, y el radiólogo tranquilamente te dice, sí, pásalo, no pasa nada. Ah, ok, ya te entendí. O sea, si tú me pides esto con ese diagnóstico, pues entonces yo empiezo a pensar algunas cosas. Pero si tú me dices por qué lo quieres, qué estás buscando, pues entonces ya te digo que sí, no pasa nada, tráelo, ¿verdad? Entonces, esa es un ejemplo, por decir, de la comunicación. O con la nutrióloga. La nutrióloga me dice, oye, es que está en ayuno desde hace cuántos días, ¿cómo ves si le ponemos este tipo de dieta? Mira, ya chequé los laboratorios, mira. Bueno, ¿tú qué piensas que le pudiera convenir al paciente? No, pues yo creo que si le damos dieta por sonda, ok, ¿cómo le ponemos? O sea, ¿qué tipo de dieta? No, pues vamos a ponerle y vemos, ok, vamos a ver. Y al otro día revisamos cómo responde el paciente a la dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Con tanto estrés, con tantas cosas, a veces siento que a nosotros los médicos nos falta un poco de respiro en nuestras vidas. En tu caso, tú decides tener una familia. ¿En qué momento Susana, la doctora intensivista, dice, me voy a casar y voy a tener una familia? Me caso cuando recién salí de la residencia. ¿Tu esposo, perdón, también es doctor? Sí, es neurocirujano. Nos conocimos en la residencia y pues yo creo que era la única manera de conseguir novio. Nos conocimos en la residencia, yo estaba en el último año de la especialidad y él estaba a la mitad. Y 1 año y medio después de ser novios decidimos casarnos. O sea, 8 meses después de ser novios decidimos casarnos, nos casamos al año 4 meses y 3 años después fue cuando decidimos tener hijos. Teníamos el plan, obviamente, cuando recién nos casamos, pero no queríamos acelerarlo por la responsabilidad que conlleva tener un hijo, que en ese momento solamente medio lo imaginábamos, no teníamos idea. Y mi esposo siendo residente, o sea, había muchas cuestiones, muchas situaciones en todo tipo, laboral, personal, económicas, que cuando recién nos casamos dijimos, vamos a esperarnos, o sea, no hay prisa. Pasan 3 años y pues decidimos ya, ahora sí, tener bebés. ¿Y cómo te llega la sorpresa de que vas a tener trillizos? De que tu primer embarazo son trillizos. Bueno, pues habíamos estaba intentándolo hasta que un día me sentí mal y yo decía, es que se me hace que yo tengo apendicitis, pero obviamente no, porque ya me habían quitado el apéndice 1 año antes.
Yo le decía a mi esposo, es que si no supiera que ya no tengo apéndice, yo juraría que tengo un abdomen agudo, ¿no? Que tienen algo que me tienen que operar o algo. Me sentía mal del abdomen. Entonces fuimos con el gine porque yo ya había estado en revisiones, y me dice, pues puede ser, o sea, puede ser colitis o puede ser embarazo, pero pues estás buscando el embarazo, puede ser. Entonces, hazte una prueba y me hago una prueba cuantitativa y pues sale positiva, ¿no? Me acuerdo que vi el resultado de 300 de gonadotropina, o sea, 300 de la hormona del embarazo, ¿no? Y yo, ay, pues estoy embarazada, pues qué padre, y ya le dije a mi esposo, ay, qué emoción, qué padre, ¿no? Y me dice, sí, efectivamente estás embarazada, se considera un embarazo, bioquímico, una cosa así. Hazte una prueba, la misma prueba, pero 2 días después. Entonces, salen 3,000. Y yo, pues sí, aumenta rápido. Y tengo una amiga que tiene cuatitos y me dice, esa gonadotropina se me hace que no es de 1. Y yo, no me digas eso. Total, me revisan, me hace un eco y dice, pues no se ve nada, ahorita todavía no se ve nada, el embarazo pues es muy temprano, vamos a esperar. Tengo una amenaza de aborto y ven un saco. Se ve allí un saquito, después el gine nos dice, ¿sabes qué? Veo 2 sacos, pero uno como que no está creciendo. Entonces, pues a lo mejor sí es un embarazo ahí gemelar, pero pues uno no se valora. Bueno, pues sí te dices tú, ay, pues qué mala onda, pero bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. Entonces, a la siguiente semana o a los 4 días me cita otra vez y, oh, sorpresa, efectivamente no eran 2, eran 3. Latidos, ya los corazones bien implantados, todo perfectamente bien, el latido a todo lo que daba y nos quedamos así como que 3, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente fue mucho gusto, pero a la vez en ese momento inmediato fue un desglose de todas las complicaciones maternas y fetales, ¿no? En ese momento dices tú, ¡ay, bendita ignorancia! ¿Por qué? Sí, claro. Sí, o sea, como buen doctor empiezas a pensar y te acuerdas de tus libros de embriología. De todo, y te acuerdas de todo. Dije yo, 3 más riesgo de todo lo que te puedas imaginar es esos riesgos. Y como intensivista, que a mí me toca ver los finales no felices de las embarazadas, de las mujeres que tuvieron hijos, entonces obviamente mi nivel de estrés aumentó mucho, porque lo primero que le dije a mi esposo fue, es que, o sea, van a nacer prematuros, eso es un hecho. Entonces ya por default ya la llevan de perder con las complicaciones propias del prematuro, ¿no? Entras al mundo del embarazo de alto riesgo. Ajá, así Solamente por ser un embarazo de trillizos ya es alto riesgo. Así es. Entonces, pues los primeros meses fueron bastante cómodos. El primer trimestre con algo de molestias, un poquito de reflujo, pero hasta ahí. El segundo trimestre, como dicen, la luna de miel del segundo trimestre, donde se quita todo, las molestias, seguía con mis 2 trabajos tranquilamente, hacía todo lo que la gente normal hace, manejaba, todo muy bien. Viene la semana 22 semanas y, oh sorpresa, me dicen que tengo un acortamiento cervical y que pues el embarazo se complica, ¿no? Con esa situación y me mandan a reposar. Tenía alto riesgo de trabajo de parto prematuro a las 24 semanas, pesando 400 gramos cada producto, y entonces para mí fue como, fue un shock, ¿no? O sea, yo estaba muy estresada, muy, muy triste porque pensaba que iba a pasar lo peor, ¿no? Entonces me mandan a reposar. Fueron 3 semanas, fueron 3 meses, casi 3 meses de reposo donde no me paraba más que al baño. Ahí ya te incapacitaste. Me incapacité por completo de los 2 trabajos y de todo. Y una persona como yo que está acostumbrada a tener un poquito el control de las cosas, ha sido la muestra más grande de la pérdida del control. Entonces para mí fue estresante porque yo tengo el control en la terapia, tengo el control en el trabajo, tengo el control en mi vida. Yo hasta ese día yo tenía el control, y cuando me dicen acuéstate y no te muevas y nada más bájate al baño, o sea, párate al baño, pues fue bastante difícil, bastante complejo, pero bueno, teníamos un objetivo, ¿no? Claro. Y a final de cuentas pues se logró ese objetivo. Y nacen tus trillizos. Son 2 mujeres y un niño. 2 hombres y 2 niñas y un niño.
¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo tienes que cambiar de carro? ¿Tienes que cambiar? Sí. ¿Tienes que pensar los trabajos que se acoplen, tu esposo? Todo cambia, nos cambió la existencia por completo. Digo, desde la semana 22, yo siempre he dicho que desde la semana 22 a nosotros nos cambió la vida porque obviamente dejé de trabajar, obviamente todo afecta, ¿no? En la cuestión personal, emocional, económica, todo tiene un impacto. Teníamos un objetivo, nacen a las 32 semanas y de ahí empieza otra prueba, otra situación donde están internados en terapia. Afortunadamente, pues... Ahora eran tus bebés los que estaban en terapia intensiva. Ahora eran ellos los que estaban en la terapia intensiva. Afortunadamente tuvimos la dicha y la fortuna de contar con médicos que fueron excepcionales con nosotros, y con su pediatra, que realmente yo les voy a agradecer siempre, ¿no? A mi gine y a mi pediatra, no, o sea, yo estoy en deuda con ellos para siempre. Entonces sí fue una situación donde yo creo que hasta hace a lo mejor como un año o medio año me costaba mucho trabajo contar la situación de la terapia intensiva, porque a pesar de que estaban estables, no es lo mismo ser el doctor de la terapia a ser la mamá de los niños de la terapia, ¿no? Entonces sí fue complicado. Fue un mes donde, pues, yo que supe de puerperio, que supe de cuarentena, que supe de reposar, nada. Me dieron de alta un martes, me acuerdo que me dieron de alta un martes al mediodía y para las 9 de la noche yo estaba en la visita, bien, o sea, pues, yendo con los bebés, ¿verdad? Y pues no los pude cargar hasta como cuando tenían 10 días de nacidos, más o menos. Ya empecé a cargarlos. Solo los veías por la incubadora. Sí, para mí fue muy, muy impresionante ver al niño, que fue el que nació con menos peso, de 1,3 kg, picado de las venas porque no le podían poner un catéter. O sea, fue así como... ¿No tenías ganas de decir, yo soy intensivista, déjenme entrar? No, yo creo que ahí me convertí solamente en mamá. Ahí fue un shock y fue derrumbarme por completo y decir, no me quiero ir, aquí me quiero quedar, no me quiero ir de aquí, pero sabía que tenía que irme, o sea, yo ahí no era útil, ¿verdad? Entonces, poco a poco se fue aligerando todo y ya nos los empezaron a dar de a uno por uno. Duraron aproximadamente 4 y 5 semanas en la terapia, en la UCIN, y afortunadamente todo bien. Nos los dieron de 2 kilos, ya se me hacían enormes, grandísimos. Y cuando llega el último, que fue el niño, y me acuerdo perfectamente la imagen de tener a los 3 en la cama, y le digo a mi esposo, son muchos niños, ¿qué vamos a hacer? O sea, realmente son muchos niños. Entonces, empezó otra situación donde ya en casa, pues estábamos mi esposo y yo, teníamos apoyo de mis papás, posteriormente de mi suegra, de mis hermanos, pero en sí una gran parte de la responsabilidad o del trabajo pues sí caía en manos de nosotros, sobre todo en la noche. Mi esposo tuvo un accidente, se fractura el brazo, entonces estaba enyesado y pues así se ponía se ponía un cobertor, se ponía un bebé y le daba con la otra mano, le daba el biberón, pero pues era de que yo preparara los víveres, cambiarlos, bañarlos, lo que sea. Normalmente eso era en la noche, ¿no? En el día pues sí teníamos apoyo. Y ahorita le digo a mi esposo, es que estábamos como que bien mensos porque no nos organizábamos, o sea, los dos no trabajábamos porque como mi esposo estaba incapacitado, pues estuvimos casi los 2-3 meses sin trabajar, 24/7 con ellos y no nos rendía el tiempo, pero pues bueno, yo creo que son etapas que uno va pasando, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es, por ejemplo, desde el área en la que tú estás, que los dos son doctores, que los dos saben tanto de medicina, enfrentarse a este universo en el que de repente son 3 niños, como bien dices? Son muchos porque en realidad solo tienes 4 manos disponibles para 6, entonces... Sí, es bien... fue difícil, definitivamente sí es complicado y obviamente los primeros 6 meses, yo creo que fue lo más complicado físicamente hablando. Físicamente hablando, para mí ha sido la experiencia más complicada porque en la residencia siempre tenías tu posguardia y te ibas a dormir y que ruede el mundo, ¿no? Pero con ellos no, o sea, terminabas y veías que se metía el sol y salía el sol y seguías donde mismo, dando biberón y cambiando pañales. Porque pues eran completamente demandantes, o mejor dicho, completamente dependientes. O sea, el niño si tú no lo atendías, pues no podía sobrevivir.
Entonces, no sabíamos ser papás, sabíamos ser doctores, pero no sabíamos ser papás. Y luego pensaba, ¿ya le pasó esto? ¿Tendrá esto? El miedo también de papá primerizo, porque tienes pues las mismas dudas que cualquier papá primerizo, sea o no sea doctor, ¿no? Y sí cuesta ese trabajo. Por ejemplo, en mi caso muy particular, tengo 2 niñas y las 2 las tuve muy, muy pegaditas. Se llevan 1 año, 1 mes. Entonces yo tenía una bebé de 6 meses y traía a mi bebé recién nacida en brazos. Y yo me acuerdo también que no tuve ayuda. Mi esposo trabajaba, mi papá estaba internado, mi mamá se iba con mi papá. Entonces era aventártela todo el día sola con las 2 niñas, con 2 seres, como tú bien dices, muy demandantes y dependientes de ti, de tu tiempo exclusivo para esas 2 personitas. Y llega el momento en el que, como bien dices, se te olvida que eres doctora y empiezas a ser solo mamá. Mi suegro, por ejemplo, es pediatra y de repente estamos en una convivencia y está él, se va a ahogar, se va a caer, y le decimos, tranquilo, olvídese que es pediatra, ahora es abuelo, hoy no es pediatra, hoy es abuelo. Y cuesta un poco salirte de tu profesión porque pues un doctor no cuelga la bata en el consultorio y se sale y dice, ya, adiós. Así es. No es tan fácil. Así es, sí es complicado compaginar esas 2 cosas, pero yo creo que al menos puedo hablar en mi caso, te acostumbras al caos, te acostumbras a hacer todo así porque no esperan los bebés, te acostumbras a toda esa situación de estar viendo cosas a lo mejor que un papá no doctor a lo mejor no lo ve y tú dices, ay, ya le salió esto, o sea, te acostumbras, ¿no? Y algo muy importante es, pues, yo creo que 2 cosas importantes en esta situación, pues, poco común, es la organización y la red de apoyo, ¿no? La red de apoyo que hemos llegado a tener, que tenemos hasta la fecha, y yo creo que eso es lo que ha sido que nosotros salgamos adelante. A final de cuentas, pues, te acostumbras a que todo sea como siempre les digo, como línea de producción, ¿no? Ellos, los trillizos se acostumbraron así, o sea, mi esposo le daba el biberón y luego me lo pasaba para cambiarlo y al que yo tenía se lo daba para que eructara y luego el que estaba dormido levántalo y así fue. Y ellos, a final de cuentas, los niños son súper adaptables, muchísimo más adaptables que los adultos, entonces se acostumbran también. Y porque la historia no termina ahí. No. ¿A los cuántos meses de tus trillizos te das cuenta que estás embarazada otra vez? A los 11 meses teníamos. Porque sí nos pasa a los doctores también, ¿verdad? Claro. Aunque que pasa. Conocemos de métodos anticonceptivos, también nos pasa. Sí. A los 11 meses te enteras que estás embarazada otra vez. ¿Tenías este miedo de que vuelva a ser un embarazo gemelar, trillizo? Sí tenía miedo. Yo me empecé en noviembre, diciembre, meto un permiso en el seguro porque en ese momento todavía mis hijos no iban a la guardería, mi suegra estaba cuidándomelos, pero tuvo que regresarse a Colima, entonces yo meto un permiso para yo atenderlos, para estar con ellos. Y de pronto, pues yo me sentía muy a gusto porque, pues ellos dormían hasta tarde, o sea, en la mañana, traía un ritmo muy tranquilo, ya traíamos unas rutinas, ya estábamos como diciendo, ya lo hicimos, ya pasamos el primer año, ya. Y yo escuchaba a amigas que me decían, no, ya me voy a volver a embarazar, y yo en mi mente decía, ay, no, qué padre que yo ya acabé, ¿no? Súper bien. Y me sentía muy bien, físicamente también. Y de pronto empiezo a sentir que me empieza a dar un sueño muy, pues, de ese sueño raro, ¿verdad? Y yo, algo no está bien, o sea, traigo demasiado sueño para el ritmo de trabajo que traigo, que no es tanto, digo, en la casa y todo, pero no me estaba desvelando, no tenía una carga laboral alta porque solamente estaba en uno de los 2 trabajos que tengo, entonces realmente me sentía demasiado, pues, demasiado con sueño, ¿no? Y entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Se me hace que estoy embarazada. No, ¿cómo crees? No, hombre, ¿qué te pasa? Yo, sí. Entonces dice, te voy a llevar una prueba para que se te quite esa idea. Y nada, sabes que sí estaba positiva la prueba. Tenían 11 meses los triates, cuando, oh sorpresa, venía Cecilia en camino, otra niña. Y pues ahora era tener unos trillizos de 1 año
y estaría embarazada de otro, ¿no? Cuando voy a la revisión, cuando le mando la foto al gine de la prueba, me dice, no, hombre, de veras, qué bárbara. Y yo, bueno, pues realmente a mí la gente que me preguntaba me decía, ¿y vas a tener otro? Y yo decía, pues no es el plan, pero pues si me embarazo, pues bienvenido. Esa era mi idea, porque muy en el fondo yo sí me quedé con ganas de un bebé para mí sola. O sea, de atender un bebé, de poder cargarlo, de poder cargar al bebé y darle de comer y verlo a los ojos, no estar así nada más como el que sigue, el que sigue, el que sigue. Realmente Cecilia fue una bebé que yo en lo personal disfruté mucho el embarazo y disfruté mucho el cuidado, sobre todo los primeros meses que son más demandantes, mucho porque éramos ella y yo, o sea... Ella nació a término. Ella nació a término, un bebé que a mí se me hacía enorme, 3,2 kilos, decía, ay, wow, está gigante, pero no, era una niña normal, y luego, la lactancia súper bien, pues nada más era un bebé que atender, o sea, yo decía, pues es un bebé, pues yo me levantaba y le daba, de comer, un pañal, y se acabó, la cargaba y nos quedábamos viendo, etcétera. Entonces, realmente para mí fue... esa situación que a mí me quedó, se cumplió con Cecilia. Yo creo que esa fue su misión. ¿Y en qué momento, ya casi llegando al término de la entrevista, tú decides, bueno, tengo mis 4 hijos, estoy plena, estoy completa? ¿En qué momento tu carrera regresa a la normalidad después de este permiso que habías metido, después de tu incapacidad por tu segundo embarazo? Ahorita, actualmente, ¿qué tan difícil ha sido para ti combinar maternidad, 4 hijos, esposo doctor, porque también son muy demandantes, claro, y tu profesión tal cual? Yo creo que Cecilia va a cumplir 1 año y yo creo que, sinceramente, tendré, si acaso, siendo bien sincera, a lo mejor 2 meses en los cuales yo ya me he empezado a sentir ya normal. O sea, ya se me quitó ese pregnancy brain o esa distracción que sientes cuando estás embarazada, cuando tienes niños. Obviamente siempre mi mente está con ellos, pero ya empiezo a sentirme otra vez inmersa en la actividad laboral. Regresé a trabajar con Cecilia sí regresé a trabajar a los 4 meses de nacida. Con ella fue diferente porque ya me la aceptaron en la guardería, ya tenía que trabajar, ya no me autorizaron ciertos permisos y pues obviamente también con 4 niños pues tienes que trabajar. Entonces, platiqué con mi esposo y nos pusimos de acuerdo, ¿no? Realmente yo sí considero que para mí el trabajo me gusta lo que hago muchísimo, y aparte pues es una buena forma de tener una solvencia económica y por el bien de la familia y quizá no quitarle responsabilidad ni carga a él, simplemente poder equilibrar nuestras vidas laborales con la vida personal y familiar, porque si yo a lo mejor no trabajara, pues él tendría que cubrir toda esa situación y pues no tendría un esposo que provee, pero no tendría un esposo que está en la casa o un papá para mis hijos, ¿no? Entonces yo creo que hemos tratado de llegar a ese equilibrio. Vuelvo al punto otra vez, la organización entre los dos y la red de apoyo. O sea, tenemos aquí mi familia, mi mamá, mi papá, obviamente nos apoyan muchísimo, y entre los dos pues hemos estado ahí, pues a veces corriendo, porque sí, realmente a veces andas corriendo y a veces él pues sale tarde de la cirugía, si yo tengo guardia y yo, ay, ¿cómo le hago? Pues ya, oye papi, ¿puedes venir? Sí, ahí voy para allá en lo que llega y ya yo me voy a la guardia. Han sido cosas así que sí te estresan, que puede haber incluso ciertos conflictos, pero que se tratan de tranquilizar, de mediar y a final de cuentas es organizarte un poquito, ¿no? Poner de nuestras partes los dos. Y Susana, ¿eres feliz? Sí, mucho. Sí, me considero una persona feliz. Soy muy quejumbrosa, pero soy feliz. Si yo te regresara el tiempo atrás y viéramos a la Susana de hace 10 años, sin hijos, sin especialidad, ¿qué te dirías? Yo creo que hice muchas cosas
que marcaron mi vida durante todo este tiempo, pero creo que ahorita ya en retrospectiva digo, excelente que hice todo lo que pasó y que pasé por cosas muy fuertes, muy difíciles, pero que si volvería a pasarlas definitivamente si me hicieran llegar al punto donde estoy ahorita, definitivamente sin pensarlo. Yo te agradezco mucho el que te hayas tomado este tiempo para estar aquí. Yo personalmente sé lo difícil que es de repente encargar a 2 hijas. Ya me imagino también tú de repente encargar a 4 hijos. Pero me da mucho orgullo escucharte, entrevistarte el día de hoy. Sobre todo me das esperanzas a darme cuenta que sí se puede todo. Yo tengo muchas colegas que me preguntan, es que ¿cómo le haces? Es que vas aquí, vas al otro, y los niños pero sí se puede. Nosotros creo que la mujer sí nos ha costado a veces un poco, sí ha sido más difícil, sobre todo en algunas especialidades o en algunas carreras, no solamente en el área de la medicina, y sobre todo si queremos compaginar el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de maestro o el rol de doctor. Pero sí se puede, o sea, como tú bien dices, hay 3 puntos que yo me llevo de la entrevista contigo que quiero recalcar en este punto, que son el trabajo multidisciplinario y la buena comunicación que tengamos entre todos los colegas, las redes de apoyo, y algo que marqué aquí que tú mencionabas mucho, fue la primera vez que yo sentí que perdí el control. En una de las entrevistas que el doctor Daniel hizo con el psiquiatra, el doctor mencionaba que uno de los principales problemas de la sociedad en estos momentos, por el cual aparecen muchos trastornos psiquiátricos o trastornos de ansiedad, es por la pérdida del control, que nosotros sentimos que perdemos el control. Pero tú después te contestas a ti sola, sin darte cuenta. Tengo buenas redes de apoyo y tengo una buena organización. Sí es un caos, sí podemos decir que nuestras familias son un caos, y sí de repente es muy difícil mantener el orden en el hogar o mantener en orden, vas y pones el color en un lugar y ya fueron y lo quitaron de ahí. Pero estás aquí, eres feliz, haces tu profesión como muy buena doctora que eres y te das tu tiempo para socializar, para convivir, para estar con tus hijos. Entonces yo te agradezco mucho esto porque también yo sé que le vas a llegar a alguien. Alguien necesitaba escuchar un mensaje ahorita de que sí se puede y tú se lo estás dando, Susana. Así es, muchas gracias. Sí, definitivamente se pueden lograr las cosas. Algo que a veces le digo a mis amigas que andan un poquito estresadas, relájate, disfruta. Con tantos niños, con esta vida, estresarme es un lujo que no me puedo dar. Entonces hay que disfrutar que hacen un berrinche, disfrutar que no quieren comer, disfrutar lo que sea, porque yo me puedo pensar mucho en las mamás de niños enfermos, y pues nosotros no es nada. O sea, están haciendo un berrinche, están destruyendo la sala, pintando las paredes, pero va a pasar. Y a lo mejor una mamá que está en el hospital, pues quisiera que su hijo hiciera eso. Entonces nosotros hay que aprender a disfrutarlo, mantener la calma lo más que se pueda, y en el nivel que yo te pueda decir que mantener la calma, porque los que me conocen saben que mi calma es muy relativa. Entonces sí, pues sí se puede, organizándote y pues con el apoyo de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, porque realmente los amigos son la familia que no eliges, o mejor dicho, la familia que tú eliges, y eso es bien importante, porque yo me considero una persona muy afortunada porque tengo muchos amigos y que han estado ahí conmigo siempre. Entonces me han apoyado mucho y eso es bueno. Entonces, hombre, sí se puede. Yo tengo un recuerdo de ti, en alguna ocasión nos tocó convivir juntas en una reunión para bebés, en el cual sí. La sala se hizo una alberca de pelotas y estaban todos los bebés gateando, y tú y tu esposo estaban en el suelo con los trillizos. Todavía no estaba Cecilia, pero estaban los trillizos, y estaban que si caminaban, que si no caminaban, y estaban ahí, yo digo al ras del suelo, al ras de cancha, ahí pegados con ellos. Y al estar ahí con el niño, cuando te bajas a su nivel, cuando estás cerquita de él, cuando él no tiene que voltear arriba y verte y ver lo alto que estás, el niño te veas a la par. Y eso me hizo mucha ternura en mi corazón, me causó mucha emoción ver cómo, híjole, sí ha de ser muy difícil tener 3 al mismo tiempo,
pero ellos no se siente porque ellos lo están disfrutando, ellos están al máximo, ellos no están pensando en y lo que sigue y lo que voy a gastar y lo que esto, como bien dices, disfrutar el momento que te toca vivir, porque no sabes que hay otras personas que tan más difícil puedan estarla pasando. Siempre va a haber gente que esté en una situación más vulnerable y más difícil que uno. Entonces, yo creo que disfrutar los momentos, siempre va a haber días malos en los que te equivocas y te vas a dormir y dices tú, chin, la regué, hice esto mal. Pero bueno, si te despiertas al otro día, pues está la posibilidad de remendarlo, ¿no? La mayoría de las veces. Algo que te hayas llevado de la entrevista, Susana, con lo que quieras terminar esta noche. Ay, pues, no sabía que existía este tipo de proyectos. Creo que son bastante útiles porque a veces el médico tiene cierta imagen como de perfección, de perfección o de cierta estigma o estatus, pero somos personas comunes y corrientes, que tenemos también situaciones extraordinarias, tenemos situaciones difíciles, nos ha costado trabajo a lo mejor llegar a donde estamos, tenemos un ritmo de vida a lo mejor distinto al de las demás personas, un estilo de vida diferente, pero a final de cuentas somos personas comunes y corrientes, y entonces pues sí, nos enfrentamos a muchas cosas bastante complejas con los pacientes, pero pues tenemos una vida y aquí estamos tratando de salir adelante. Muchas gracias por tu tiempo de nuevo, muchas gracias por esta entrevista y nada me queda más que agradecerles a todos los que hacen posible el episodio del día de hoy, a Fernando García y Brain Academy por la musicalización y a todos los que están detrás de este podcast. Les pido sigan compartiendo este episodio por las redes sociales. Ya estamos en Instagram y Facebook como Entre Colegas MX. Como dice el Dr. Vela, a seguir con nuestra misión en la vida. Muchas gracias, Susana. Gracias a ustedes.